Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander y estamos en la materia de control estadístico de calidad. Unidad 3, gráficas de control para atributos. Vamos a comenzar con un poco de teoría. Gráficas de control para atributos. Los gráficos de control por atributos son gráficos en los que se controla si las unidades estudiadas poseen una determinada características de atributo o atributo. Por ejemplo, en gestión de calidad, los gráficos de control por atributos se utilizan para analizar si los productos fabricados tienen defectos o no. De este modo se puede analizar la evolución del número de productos defectuosos y el número de defectos por unidad. Los gráficos de control por atributos sirven para controlar una característica de calidad de importancia que está bajo control, es decir, que esté dentro de los límites de control. Hay varios tipos de gráficos de control por atributo. Los tipos de gráficos que hay son los de gráficos de control P, gráficos de control NP, gráficos de control C y gráficos de control U. Ahora vamos a ver cuáles son los gráficos de control P. Un gráfico de control P o simplemente gráfico P es un gráfico en el que se representa la evolución de la proporción de unidades defectuosas y sus límites de control. Por lo tanto, un gráfico de control P es un gráfico que sirve para controlar la proporción de unidades defectuosas. No obstante, el gráfico de control P no solo sirve para controlar el proceso de una producción, sino que también tiene otras aplicaciones como para controlar la proporción de enfermos o controlar el porcentaje de éxito de un experimento dicotómico, aunque principalmente se usa para controlar procesos de producción. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Una de las características de este tipo de control por atributos es que el tamaño de las diferentes muestras analizadas no es necesariamente que sea igual, de manera que se puede tomar muestras de diferentes tamaños para realizar el estudio, el estudio estadístico. Como se muestra aquí en el ejemplo, una gráfica P de unidades defectuosas, donde tiene su límite de control superior, inferior y un valor, una medida de la proporción. En las gráficas P también tenemos gráficas de P de Lenny. La gráfica de P de Lenny es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica de P de Lenny puede ser útiles en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lenny incluye sigma z, que es un ajuste de la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Lenny es exactamente la misma de una gráfica P tradicional. Como se mira en el ejemplo, aquí se miran los límites superior e inferior y la medida de la proporción. También tenemos el valor de sigma, que es igual a 2.1953. Y tenemos cómo varía en lo que es el límite superior a comparación la P, de la gráfica P tradicional, en donde esta parte de aquí no se mira una gran variación. Ok, ahora pasaremos a un ejemplo de las gráficas P. Guindan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR
podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca este proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí tenemos los gráficos ya listos, pero de igual manera hay que hacerlos en el Minitab. Ok, aquí ya tenemos los datos. Los lotes son 20 lotes. El tamaño del lote de cada uno pues es un valor constante que es 10.000 y los defectos por cada lote. Para poder realizar el gráfico, la gráfica P, vamos a ir a estadística, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y aquí tenemos la gráfica P y PLN. Pero vamos a hacer primero un diagnóstico para determinar si se debe usar una gráfica P o una gráfica PLN. En las variables ponemos los defectos, ya que es lo que estamos evaluando. En el tamaño de los subgrupos tenemos un valor constante de 10.000. Entonces lo dejamos igual. Vamos a aceptar. Y en el diagnóstico de gráfica P para defectos, aquí nos dice que la relación que el uso de una gráfica P puede obtener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica de P-Laney. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño en promedio de subgrupos y la P general de proceso. Bueno, este diagnóstico nos sirvió para ver cuál de las dos gráficas, si gráfica tradicional o P-Laney, cuál nos serviría más. Y el diagnóstico nos está recomendando que utilicemos una gráfica P-Laney. Vamos a utilizarla. Ok. Aquí ya había trabajado anteriormente, haciendo ejercicios, para poder saber cómo utilizarlo. Entonces, aquí dejemos efectos, 10.000, que es el tamaño de los subgrupos, un valor constante. Opciones de la gráfica, le ponemos aquí en pruebas y vamos a seleccionar todos estos puntos. Okay. En etiquetas, vamos a poner gráfica de control. De defectos. Vamos a aceptar. Y vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos la gráfica de control de PLN, de los defectos de los desfibriladores. También vamos a sacar lo que es la gráfica P tradicional para ver en qué se puede comparar con esta gráfica de PLN. Vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributos, seleccionamos la P, igual le dejamos así, pruebas, está todo seleccionado, aceptar, y en etiquetas le ponemos gráficas de control de tradicional.
aceptar. Otra vez aceptar. Y aquí nos aparece. La gráfica de P tradicional. Podemos mirar lo que son, tenemos 4 valores que están en rojos. En donde podemos mirar que tenemos un límite de control superior y uno inferior. Y y una medida de la proporción. Tenemos estos 4 valores que nos están marcando rojo. A comparación del P de Laney, esto nos está marcando 5 valores, donde podemos mirar que los límites de control están más cerrados. Podemos ver que estos datos están fuera de control, ya que los límites de control están más cerrados, entonces es más rigurosa la prueba. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Okay. En el siguiente ejercicio continuamos con la gráfica de P. Dice en el ejemplo, una empresa médica produce catéteres, ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por la cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por el cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construir una gráfica de control de la proporción para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo el control estadístico. Entonces, aquí tenemos igual las gráficas ya hechas, pero vamos a realizar el ejercicio. En el ejercicio aquí ya tenemos todos los datos, que son un lote de 50. El tamaño del lote es variable, como se mira, y las piezas defectuosas también son variables. Lo que nos pide aquí es la gráfica P. Vamos a ir a estadística, estadísticas de calidad, perdón, gráficos de control y gráficas de atributos. Igual vamos a utilizar aquí lo que es el diagnóstico de gráfica de P para ver si cuál de las dos no es más beneficiosa. Vamos a poner piezas defectuosas, el tamaño del lote. Como no es un valor constante, tenemos que seleccionar el tamaño del lote. Vamos a aceptar. Ok. Aquí tenemos el diagnóstico de gráfica P de piezas defectuosas. Aquí dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tarea elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica de P de Laney. Ok, vamos a utilizar la gráfica que nos está recomendando, pero vamos también a graficar la otra para ver qué diferencias hay entre una y la otra. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo. Vamos a escoger la P. Igual, vamos a seguir seleccionando los mismos. El tamaño de los subgrupos es gráfica P. Seleccionamos todas las pruebas. Están seleccionadas. Etiquetas. Le ponemos gráfica de P tradicional de catéteres. Catéteres defectuosos. Aceptar, aceptar. Y vamos a realizar la gráfica de P. Laney. Bueno, aquí ya estaba
Ya está todo listo, nada más que aquí vamos a activar las pruebas, ya están. La etiqueta. Vamos a aceptar. Vamos a comparar una con la otra. Y podemos ver que la mayoría de los datos en la gráfica de P tradicional están por muy afuera del límite de control superior, a comparación del P de Laney, en donde hay menos datos que están marcando como fuera de control. Entonces aquí en la P de Laney las pruebas realizaron con tamaños de la muestra desiguales, y también aquí en la gráfica P. En la gráfica P de Laney nos está dando el valor del sigma Z, que es 2.80118. El límite de control superior es de 0.00185. La media de la proporción es de 0.0043. Y el límite inferior es de 0. A comparación con la gráfica P tradicional, el límite superior es de 0.00093. Es un poquito más pequeño que a comparación del P de Laney. En cuanto a la medida de la proporción, es igual. El límite inferior también es igual. Entonces vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Ahora, en el siguiente subtema tenemos gráficas NP. Un gráfico de control NP, o simplemente gráfico NP, es un gráfico en el que se representa el número de unidades defectuosas de varias muestras de tamaño constante. Por lo tanto, el gráfico de control NP sirve para controlar el número de unidades defectuosas de un proceso no está fuera de los límites de control. Por ejemplo, si se puede utilizar un gráfico de control NP para analizar la evolución de los productos defectuosos fabricados por un proceso de producción. De este modo podremos saber que hay algún problema en el proceso de producción cuando el número de productos defectuosos es los límites de. Es importante destacar que a diferencia de un gráfico de control P, el gráfico de control NP no monitoriza la proporción de las unidades defectuosas, sino el número de unidades defectuosas. Además, el tamaño de todas las muestras debe ser el mismo. Como se mira en el ejemplo, la gráfica NP de unidades defectuosas, que cuenta con un límite superior y un límite inferior, además del valor de la media del conteo de las muestras. Vamos con el ejemplo de la gráfica NP. Aquí dice el ejemplo: Gintan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gintan no notificó a los médicos. Se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadísticos. También nos dan lo que son los defectos. Los valores de los defectos es
son esos que están ahí. Y tenemos aquí la gráfica de este mismo ejemplo, pero vamos a realizarlo en Minitab. Ok, tenemos aquí el gráfico. Como se pueden ver, es un lote de 20. El tamaño del lote de 10,000, que es un valor constante. Tenemos los defectos. Y vamos a fabricar la gráfica NP. Nos vamos a gráfica, estadísticas, gráfica de control, gráficas por atributo, y nos vamos a ir a lo que es gráfica NP. Bueno, aquí ponemos lo que son los defectos que estamos evaluando, los tamaños de los subgrupos. Le podemos poner el valor constante que tenemos, que es 10,000, o podemos poner también directamente el tamaño del lote. En etiqueta le podemos poner gráfica de control NP. Le damos a aceptar. Estos, que es el 1 es el mayor acciones estándar desde la línea central, el K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, el K puntos consecutivos en todos los ascendentes o todos los descendentes. También está alternando hacia arriba y hacia abajo. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos la gráfica de control de los desfibriladores defectuosos. Contamos con un límite superior, otro inferior. La media del control de número de muestras, de la proporción. Entonces tenemos aquí 4 valores que están fuera, que nos están marcando como alarmas. Le podemos poner aquí etiqueta RGY. Tenemos estos valores 2. Dice la muestra 9 y conteo de las muestras 16. Okay. Entonces tenemos las muestras, los 20 lotes en la parte de abajo, el control de las muestras. Bueno, ahora vamos a pasar al otro ejemplo también de la gráfica de control NP. En el otro ejemplo que tenemos dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para la cual se ha tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable, cuya gráfica de control para las unidades defectuosas de los siguientes datos, y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Aquí tenemos, como miramos aquí, tenemos
el lote de 50, el tamaño de los lotes es variado, y las piezas defectuosas, no te 50 muestras. Entonces vamos a ir a gráficas de control, gráfica por atributo, vamos a escoger la gráfica NP. Ya había trabajado aquí, entonces le dejamos igual. Entonces, esto ya está bien. Etiquetas, gráfica de control NP, defectos, etc. Vamos a aceptar. Porque nos está pidiendo que analicemos si está bajo control estadístico. Como podemos ver, tenemos varios valores, los que están marcando en rojos, que no está dentro del control estadístico, bajo control. Nos está señalando que está fuera fuera de rangos. Entonces, si se fijan, lo que tenemos aquí son los límites de control superior, que es el de 14.01, y los valores o las muestras que tenemos están por de fuera de esos valores. Por eso nos están marcando en rojos. Y pueden fijar aquí en esta parte cómo los valores del límite superior se encuentran a un lado. Bueno, los valores de las muestras están por fuera de los valores de la línea de control superior, que está desplazado. Si se fijan, bueno, aquí nos dice que está desfasado, entonces no está dentro de control esta producción. Hay que tener en cuenta que estas pruebas se realizaron con tamaños de las muestras con desiguales, por eso así nos sale estas gráficas. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora vamos a pasar con las gráficas U. El gráfico de control U, un gráfico de control U, o simplemente gráfico U, es un gráfico en el que se representa el número de veces que ocurre un fenómeno por unidad de medida cuando esta es variable. Por ejemplo, se puede analizar un gráfico de control U para controlar el número de defectos por metro cuadrado de tela. A menudo no se pueden tomar muestras de tela con la misma superficie, por lo que cada muestra es diferente. Así pues, el gráfico U nos permite estudiar procesos que tienen un tamaño de muestra variable. Ten en cuenta que al igual de que el gráfico de control C, el modelo matemático de referencia del gráfico de control U es la distribución de Poisson, pues estudian el número de ocurrencias de un fenómeno por unidad de medida. La prueba de diagnóstico de gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de efectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su sistema nuevo es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para poder probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson de dispersión excesiva. Aquí tenemos un ejemplo del diagnóstico de gráfica U. Dice la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U
tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utiliza una gráfica U-Delaunay. La gráfica U-Delaunay es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U-Delaunay puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U-Delaunay incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U-Delaunay es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Bueno, en este ejemplo que tenemos ahí, nos está diciendo que en el valor sigma no tiene valor de 1, entonces quiere decir que no es igual a la gráfica U tradicional, por lo que es recomendable utilizar esta gráfica en el ejemplo de esta imagen. Ahora vamos a realizar lo que es los ejercicios que tenemos de la gráfica U. Pero hay que recordar que necesitamos hacer un diagnóstico de gráfica U para determinar si la U tradicional o la U-Delaunay, cuál se adapta a nuestro proceso. Entonces, el ejemplo dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Delaunay U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, como lo he dicho anteriormente, yo puse todas las gráficas aquí, pero igual vamos a realizarlos y ahora vamos a compararlos a ver si son iguales a estas gráficas. Para ello vamos a ir al programa de Minitab y vamos a abrir el archivo. Bueno, no lo tengo aquí, parecer. Lo borré, pero lo vamos a volver a abrir. Esperemos un poquito y ahorita lo abrimos. Aquí. Vamos a borrar este para volver a abrirlo. Al parecer no están los datos aquí. Ahorita vamos a abrirlo desde otra parte. Lo tenemos. Vamos a abrirlo. Ok, aquí está el número de lote, que debe ser 50. Son 50 datos, 50 muestras. El tamaño del lote es variado, como pueden ver. Los defectos por unidades también es variado.
Entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control por atributos. Vamos a escoger la de U. Primero vamos a correr el diagnóstico para ver si la gráfica U o de Udeleini, cuál se nos adapta mejor al problema. Entonces vamos aquí a las variables, vamos a poner defectos porque estamos evaluando esta parte. En el tamaño de los subgrupos no le podemos poner un valor específico porque no es constante, es variado el tamaño del lote. Entonces le vamos a poner aquí el tamaño del lote. Vamos a aceptar. Aquí nos dice que el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica de Udeleini. Además de que la relación de la variación observada en la gráfica a la variación esperada es de 3.48%, límites superiores del 95% para la resolución si la media del proceso es constante. Pero bueno, aquí nos está recomendando utilizar la gráfica Udeleini. Entonces vamos a realizar las dos para ver cómo se diferencian. Bueno, vamos a estadística, gráficas de control, gráficas por atributo. Y vamos a utilizar las dos gráficas, la U y Udeleini. Ponemos el tamaño, perdón, el defecto por unidades revisadas, el tamaño del lote. En etiqueta le ponemos gráfica, control de U, tradicional. En opciones de gráficas de U, nos vamos a pruebas y habilitamos todas estas casillas, que son pruebas que ocupan hacer. Vamos a aceptar. Y la otra es de Laney. Nos damos gráficas de control, gráficas de atributo y escogemos U de Laney. Entonces, variables son los defectos, los tamaños de los grupos es tamaño de lote, etiquetas es gráfica de U de Laney, tiene 17 pulgadas. Mostrar, opciones de gráfica U, habilitamos estas casillas que son los puntos de conexión del mismo lado, del lado del lineal central, todos ascendentes o descendentes, alternando de arriba hacia abajo. Vamos a aceptar, aceptar. Ok. Lo que nos dijo el diagnóstico de la gráfica U, que nos está recomendando la gráfica U de Laney. Entonces, a comparación de la U tradicional, vemos que en la U tradicional hay más muestras que están fuera del límite de control superior, a comparación de la de Udeleini, en donde nada más tenemos una muestra que está fuera del límite de control. Podemos observar que el límite de control superior son desiguales. Entonces podemos ver que aquí la única desfasada del límite de control superior es nada más esta muestra, a comparación de la gráfica de U tradicional, en donde están desfasadas o por arriba del límite de control superior. Entonces nos podemos ver que como el diagnóstico nos dice que tenemos una mejor reducción de fallas en ese tipo de gráfico.
Entonces, eso es todo por este ejercicio. Ahora vamos a realizar el siguiente. Perdón, dije que iba a evaluarlos. Entonces vamos a evaluarlos con las gráficas que tenemos. Tenemos, vamos a evaluarlos con lo que tenemos. Ok, y bueno, tenemos el límite de control superior a 0.00536, la media de la proporción que es de 0.00158, el límite de control inferior es igual. Vemos que pues, son iguales ese tipo de gráficas. Y nos vamos al otro. Entonces tenemos aquí, igual tenemos los límites de control superior iguales, es de 0.01343, el límite inferior es de 0, la medida de la proporción es de 0.00158, igual en la otra, y el único valor que está por fuera del límite de control superior nada más es 1. Entonces vemos que sí son iguales. Entonces vamos a pasar a el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos, bueno, dice, una empresa se dedica a la producción de arneses y requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. Su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, las cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de ellos. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control U o U de Laney para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, vamos a pasar al ejercicio. Es un lote de bueno, un total de muestras de 50. El tamaño del lote es variado, como nos había dicho, y el número de defectos por cada lote también es variado. Vamos a proceder a diagnosticar qué tipo de gráfico de tipo SU nos conviene más. Para ello vamos a hacer un diagnóstico de gráficas. Entonces ponemos el número de efectos, el tamaño del lote, ya están. Le damos a aceptar. Y vemos que la relación de la variación observada a la variación esperada es de 367.5%. Nos dice aquí, el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica tipo U de Laney. Entonces, cancelar. Estadísticas, estadística de control, gráficas de atributos. Y vamos a realizar estas dos, U y U de Laney. Ya había trabajado anteriormente con ese también. Entonces, más, vamos a poner la etiqueta.
Habilitamos las pruebas. Bueno, ya estaban. Aceptar, aceptar. Y le vamos con la otra. Aceptar, aceptar, le damos. Entonces vamos a comparar las dos que tenemos aquí, que es gráfica U tradicional y de U de Laney. Como podemos ver y compararlas, en la gráfica U de Laney tenemos datos que están fuera de los límites de control. Tenemos más datos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos que están fuera del área de control. A comparación de U de Laney, tenemos el límite de control superior de 0.01046. La media de la proporción es de 0.00175. Límite inferior de 0. Igual aquí en la tradicional tenemos el límite inferior de 0. Y la media de la proporción es de 0.00775, igual a la otra gráfica. Pero aquí el límite de control superior sí es un poco diferente. También tenemos lo que es el sigma, que nos da el valor de 2.19792. Y lo que habíamos leído anteriormente es que si el valor nos da de 1, quiere decir que cualquiera de las dos gráficas se puede utilizar. Y como no es un valor de 1, entonces nos está diciendo este, que esta gráfica de U-Delaney es la más conveniente para utilizarla en este proceso. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Si se fijan aquí también, tenemos las dos gráficas. Igual aquí en la gráfica U-Delaney nos está diciendo eh, que el valor es mayor a 1. Entonces, por la cual nos dice que la gráfica U-Delaney es la más conveniente para este proceso, para diagnosticar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Ok, y ahora pasamos a las gráficas tipo C. Un gráfico de control C o simplemente gráfico C es un gráfico en el que se representa el número de veces que ocurre un fenómeno por unidad de medida. Por ejemplo, en gestión de calidad, un gráfico de control C se utiliza para controlar el número de defectos de los productos estén dentro de los límites de control. Asimismo, el gráfico de control C tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, sirve para controlar el número de quejas recibidas por día, el número de accidentes laborales por unidad de tiempo, el número de usuarios al mes en una página web, etc. Aquí hay un ejemplo, dice, una empresa que se dedica a producir renes de aluminio requiere monitorear el proceso de la producción de renes de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación se presentan unos resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote. Así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí tenemos una gráfica C de este proceso. Y
es la que nos da, pero igual vamos a realizar el ejercicio para ver si es igual. Para ello vamos a ir a Minitab. Ok, tenemos el número de lotes, que son 50, defectos por unidades revisadas, y aquí no nos da el de las unidades de cada lote, que las unidades de cada lote es de 5,000. Entonces, como no lo tenemos aquí, es un valor constante. Entonces vamos a gráficas de atributos, tipo C. Igual aquí ya estaban. Entonces, etiquetas, gráficas de control C. Tienes control C tradicional. Tienes 17 pulgadas. Vamos a aceptar. Opciones de gráfica y activamos las pruebas. Vamos a aceptar, aceptar. Bueno, esperen un poquito. Para compararlas y tener un mejor. Ok. Tenemos que en esta gráfica está pues bajo control porque ninguno de los valores o de las muestras están fuera de los límites de control superior o inferior. Tenemos el valor superior de 9,43, la medida de la proporción C es de 3,68 y el límite de control es 0. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio para ver cómo sale. Aquí nos está diciendo el ejemplo que en una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea que de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presenta el resultado de los últimos 50 lotes de 10,000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de ellos. Si pudieron apreciar, es el mismo ejemplo que este anterior, pero con algunos valores cambiados. Entonces vamos a realizarlo. Ok, aquí tenemos gráfica C con 50 muestras, tamaño de lotes variados. Vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributo y C. Ok, aquí ya lo habíamos trabajado. En etiquetas es gráfica C tradicional. Le pongo gráfica C tradicional porque, pues vaya, aunque es la única que hay, así vamos a dejar. Efectos de arneses. Pruebas, igual, habilitamos todas las casillas. Vamos a aceptar. Ok. Y aquí la gráfica C de los defectos de arneses nos está mostrando que al menos en
en esta producción está dentro de los límites de control o está bajo control estadístico, teniendo como media la proporción es de 4.06, el límite de control inferior de 0 y el superior de 10.10. Por lo que nos dice que este proceso está bajo control. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.